Gabriel, ya lo tenemos en línea al doctor Alfredo Alejandro Romano para charlar con el vos. doctor Alfredo Romano, lo saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel, buen día, Guillermina. Bueno, día, todo bien doctor. acá, arrancando la jornada. Bueno, Hola. remando en dulce de leche, ¿no? Porque me imagino las dificultades que están atravesando ustedes al administrar un sanatorio. En el caso de ustedes es el Sanatorio Formosa, ¿no? Así es, sobre todo en el área de los insumos importados, en todo el país hay una escasez que no es solo Formosa, tal es así que en octubre, la última semana de octubre, 6 sociedades científicas de todo el país sacan una advertencia de que el área de cardiología está muy afectada por los insumos para realizar procedimientos que son vitales, o sea, que son cuestión de vida o muerte, como ser los estudios diagnósticos como tomografía, resonancia y sobre todo el área de cardiología intervencionista, que es cuando un paciente necesita realizarse una intervención para solucionar un problema de las arterias coronarias, o sea, realizar un cateterismo porque el contraste no se consigue, es una sustancia que se utiliza para teñir las arterias y verla a través de rayos X y poder colocar un esteno o poder destapar la arteria. Claro. Necesitamos visualizar las arterias. Esas arterias se visualizan cuando se le inyecta en la sangre una sustancia que las va pintando por dentro de las arterias, se ve dónde está la lesión y ahí nosotros podemos colocar un stent que es como un rulerito que destapa por dentro de la arteria para no tener que llevarle una cirugía a cielo abierto como la que hacía Favaloro o Bypass. Bueno, los stent también escasean, ¿eh? Son todos importados los stent que se ponen en las arterias. También los stents son muy escasos, cada vez más difíciles, y como el mercado se maneja con la oferta y la demanda, también los precios se han disparado de manera exorbitante, tanto de los contrastes como de los stents, prótesis, no solo cardiología, prótesis de traumatología. Claro. Lo que pasa es que no es lo mismo esperar para colocarse una prótesis de rodilla, que el paciente no corre riesgo de vida, Claro. puede estar incómodo, mala calidad de vida, pero un stent puede salvar una vida. O Claro. cuando un paciente ingresa con un infarto de miocardio, la mayor sobrevida es cuando al paciente se le puede destapar la arteria en la urgencia. Bueno, eso todavía las urgencias estamos resolviendo y estamos reservando todo el material para resolver las urgencias, pero hay pacientes que están esperando en su casa para realizarse un procedimiento programado y están también en riesgo, no tanto como el que ingresa con infarto agudo, pero también está en riesgo de tener un evento en su domicilio. Claro. Vamos a contarle a la gente que la tecnología actual permite, con un aparato, fijarse en el flujo de sangre en todo el sistema circulatorio. Entonces, ver dónde se tapona, dónde está la circulación, dónde está disminuida o detenida por un coágulo o por un problema. Pero para eso hay que inyectar esta sustancia que hace que se vea mejor en el aparato, ¿no es cierto? Es decir, esta tintura, digamos, es una especie de tintura que se inyecta en la sangre, entonces aparece claramente en la imagen dónde está el problema. Y sin esa tintura no se puede hacer el diagnóstico, no se sabe dónde está el problema. Exacto, no se puede hacer el diagnóstico ni el tratamiento, porque también Claro. para colocar el stent hay que, o sea, se hace primeramente un estudio diagnóstico, y no solo del corazón, también permite ver cuando hay un ACV, un accidente cerebrovascular, ver también qué arteria del cerebro, igual que en el corazón, está obstruida y poder destapar. Cuando hay problemas en las arterias pulmonares, como un tromboembolismo pulmonar, que es altamente letal, uno puede inyectar esa sustancia, ver qué arteria del pulmón está tapada y aspirar el trombo. Permite para ver problemas de la aorta, de los riñones, de las piernas, de la circulación de las piernas. En distinta, cuando hay un tumor y uno quiere operarlo, lo que hace es cerrarle la arteria del tumor para poder operarlo y que no haya una hemorragia. O sea, múltiples actividades que todos los días lo estamos utilizando y no nos damos cuenta que falta hasta que falta. O sea, Claro. entonces ahí también se usa el contraste para evaluar cómo quedó después de una cirugía de colicistectomía, se inyecta para ver los conductos que llevan la bilis del hígado hasta el intestino, para ver si no quedaron piedras ahí metidas. O sea, tiene muchísimas utilidades el contraste y ese es uno de los que más está escaseando hace tiempo, también para la resonancia, tomografía, detección de cáncer. O sea, múltiples utilidades que uno a lo mejor en el área médica no nos damos cuenta
que todos los días estamos utilizando contraste para algún procedimiento. Además, nosotros cuando implantamos un marcapaso, cuando la vena está difícil, también no la hacemos ciega, sino que inyectamos un poco de contraste, buscamos la vena, la canalizamos, o sea, es una herramienta muy útil para nosotros, y hoy el frasquito de contraste supera los 50.000 pesos, cuando antes costaba 5.000, algo así. Era una cosa muy elevado, porque evidentemente no hay ese producto. Entonces, los precios son altísimos. Claro. Doctor, tampoco... al mismo tiempo, lo que veo es que no hay un pago como corresponde de las obras sociales, ¿no? Es decir, ustedes, el trabajo cuesta lo que cuesta, comprar el producto cuesta lo que cuesta, no podés negociar con el importador o con el distribuidor, vale tanto y tenés que pagar tanto. En cambio, la obra social negocia permanentemente, entonces tu trabajo, si vale 10, te ofrecen 7, 6, 5 o mucho menos, y te hacen promesas y te dicen, bueno, te voy a pagar una deuda vieja y qué sé yo. Entonces, vos en definitiva estás trabajando por una porción, por un pedacito del precio, pero no por el precio real de tu servicio, de tu obra. Exactamente. Bueno, en medicina nosotros ofrecemos un servicio de salud que el acto médico no requiere insumos, pero una internación o un procedimiento sí requiere materiales, requiere insumos, lo que estamos hablando ahora, los cuales, con la inflación que hay, primero que los módulos, el porcentaje, un presupuesto que se acuerda entre las obras sociales y las instituciones, que dice, bueno, una cirugía cuesta tanto, que son 10 pesos. Pero con la inflación que hay hoy en día, que supera el 150%, si uno lo cobra a 6 meses, está cobrando 5. Y nosotros tenemos los gastos todos los días, y los gastos los tenemos actualizados. O sea, nosotros le podemos decir al que nos vende una prótesis, bueno, en 6 meses te pago 3 pesos. No, claro. O sea, porque yo hoy lo presupuesté a 3, pero en 6 meses a lo mejor está, en vez de 3 está 6. Nosotros vamos a cobrar 3 en 6 meses. O sea que totalmente desvalorizado, y está poniendo en jaque a las instituciones que tienen personal, que tienen internación, porque los gastos son muy altos, la inflación hace que se coma ese presupuesto cuando las obras sociales se atrasan mucho y llegan con un pago diferido a 6 meses valiendo la mitad de lo que se había presupuestado. Bueno, vos sabés que yo tengo un hermano que es cardiólogo, y cuando me cuenta esto, yo digo, no puede ser que te paguen dentro de 6 meses. Sí, dice, es lo normal, pero ¿cómo va a ser normal que te paguen a 6 meses cuando esta inflación te come? En 6 meses eso vale menos de la mitad. Y sí, pero... Bueno, pero ¿qué va a ser? Así es el sistema. Claro, se hizo una costumbre hace muchos años que uno, cuando entra en la cadena de salud, desde que yo vine a Formosa, hace más de 20 años, pasa esto. Y creo que en el resto del país también, pero no es lo mismo tener una cadena de pago, ¿no?, cuando no hay inflación, o si la inflación es una inflación del 150. Claro. Entonces nosotros ahora estamos cobrando prácticas que hicimos en abril. Claro. Y que presupuestamos, y las cosas, si uno se fija lo que costaba en abril y cuesta ahora, hubo que aumentar los sueldos, los gastos, los insumos, el oxígeno, o sea, todo aumentó, y nosotros cobramos con un presupuesto de abril hoy, en noviembre. Una locura. Entonces, un presupuesto que ya estaba... Alfredo, un presupuesto que ya estaba desactualizado en abril. A ver, que era quizás un presupuesto lógico en noviembre del año pasado, y vos lo facturaste en abril ya desvalorizado, y lo cobrás ahora cuando eso es un chiste. Es decir, ya directamente no cubrís ni la tercera parte de tu costo. Exacto. Hay obras sociales que se atienden pacientes que entran por urgencia, y lo que paga la obra social no cubre el gasto mínimo, o sea, no deja, obviamente que no deja nada de ganancia, pero no cubre el gasto de ese paciente, que hay que cubrirlo con el pago de otra obra social que paga un poco más. O sea, uno va compensando, y en definitiva está como subsidiando a esas obras sociales que están muy atrasadas. Claro, qué locura. Qué locura. Entonces, porque, como usted dice, si hoy nosotros vemos el presupuesto que está en octubre, que ya está bajo, en realidad nosotros deberíamos pasar un presupuesto de lo que costaría dentro de 6 meses el año que viene, pero no, tampoco obviamente la organización nos va a aceptar ese presupuesto, a sabiendas, digamos, de lo que pasa. Yo creo que lo que más complicó también es el tema de la inflación, que hizo que se desvalorice, y la cadena atrasada de pago, que se la fue naturalizando, que está mal, como usted dice, pero que ahora saltó a la luz, digamos, porque se vuelve prácticamente inviable tener un paciente internado con una social que tarda mucho en pagar
el costo de ese paciente. Eso hablando del sanatorio como una empresa. Ahora, el médico, vamos un minutito al médico, al colega tuyo que trabaja en su consultorio, ¿no? Y que le pagan Sí. por un acto médico, por una intervención, por una evaluación, por una actividad médica, le pagan una orden que es risible, digamos, que son monedas. Es decir, a ver, nosotros cuando comparamos con la medicina cubana y decimos pobres cubanos que se reciben de médico y después le pagan un sueldito que es de miseria y lo único que piensan es en irse, ¿no? Ahora, nuestros médicos en Formosa también poco a poco se están acercando a ese modelo de medicina donde sí, tenés el título, te dicen doctor, pero vivís con un nivel de vida muy bajo y te pagan muy poco. Exacto, sí. La práctica profesional está totalmente desvalorizada, desactualizada y sumado al retraso que hay en el cobro de las obras sociales. Realmente nosotros hoy esta tarde tendremos una reunión los cardiólogos y neumonólogos en una de las prestadoras APS por un gran atraso que está habiendo en el pago de las prestaciones. Entonces necesitamos que se aclare, porque si no es inviable, o sea, no se va a poder trabajar en el futuro con obras sociales, va a tener que pasarse una práctica particular para que el médico pueda pagar su consultorio, pagar la secretaria, sobrevivir, digamos, con los gastos que tiene un profesional que es jefe de familia o es uno de los integrantes de la familia que aporta. Entonces, sí, es una situación crítica la que está pasando la salud en general. En Buenos Aires ya se ha tomado la medida de cobrar coseguros a todos. Sí. O sea, si pusieron un honorario mínimo de 6.000 pesos la consulta, y si hay obras sociales que pagan 4.000, el médico le cobra la diferencia hasta llegar a 6.000. Una cosa así, lo han tomado Alfredo, la mayoría de las instituciones grandes. Sí. Alfredo, 6.000 pesos son $6. A ver, en Estados Unidos, por $6, ni te saludan. Es decir, no. Es así. Totalmente. Es decir, estamos... todo está todo desvalorizado. Sí. A ver, dame valores. Vamos a Paraguay y a Brasil. En Paraguay. En Brasil, vamos a Paraguay, que está cerquita, que es una idiosincrasia parecida a la nuestra. ¿Cómo se cobran los actos médicos y la internación y todo lo demás en Paraguay? Hacemos una comparación en valores. En Paraguay, para hacerte una idea, un implante, una cirugía bariátrica, para decirlo algo que la gente conoce, sí, en Paraguay cuesta $5.000. Y acá la obra social paga 400.000 pesos, o sea, $400. Una cosa así son las diferencias que hay, de 10 veces, digamos, el valor en Paraguay con respecto a los valores que cobramos en Argentina. Qué bárbaro. Y en Paraguay está la diferencia, que en Paraguay hay pocos pacientes que tienen seguro médico, la mayoría de las prácticas se hacen de manera particular. Y es lo que yo le digo a los colegas cuando hablamos, yo voy a llevar el service al auto y te cobran un monto muy alto, cercano a los 100.000 pesos. Sí. Y la hora del mecánico está como 10 veces la hora del médico, o sea que el problema no son ellos, el problema somos nosotros los médicos, al no tener una regulación, no tener un colegio médico que regule los honorarios, aunque en algunas partes del país hay, pero probablemente falta esa actualización, porque es un servicio que se presta, como lo presta cualquier profesional universitario. El problema es que la mayoría de los profesionales universitarios fijan su presupuesto, o tienen un equipo de profesionales que fijan un presupuesto acorde al trabajo. Sin embargo, en medicina, el médico no decide cuánto paga, sino que la obra social dice, bueno, tu acto vale tanto. Claro. Entonces, y ahí hay que ir a negociar, y como se trata de salud, muchas veces es muy difícil. Claro, y además está mal visto que el médico se plante, claro, y reclame que le paguen lo que corresponda. Pero es así. A ver, si comparamos otra vez, volvemos a Paraguay. Si en Paraguay no... a ver, acá tenemos obras sociales, por eso la gente puede recibir las prestaciones. En Paraguay la mayoría no tiene obra social, y si no tenés la plata en la mano, no te atienden y no te cubren. Es así, te quedaste afuera del hospital. Es así. A mí me pasó una vez que fui a Paraguay y tuve un problema en la vista y fui a hacerme atender y me cobraban particular. Obviamente yo sabía eso, pero veía y era una relación casi 10 veces lo que se cobra una consulta acá. Qué locura. Y bueno sí. Te cuento, le hice un reportaje al presidente del Colegio de Bioquímicos de Formosa, que me decía, para tener una idea, que un determinado
un determinado laboratorio, una determinada prueba de laboratorio, que cuando él era más joven, valía una bolsa de cemento. La comparación que todos los bioquímicos saben es, tal prueba valía una bolsa de cemento. Bueno, hoy vale 450 pesos, es decir, el 10% de una bolsa de cemento, o menos del 10%. Y eso es en relación, me dio ese ejemplo para que tengan una idea. Hace 20 o 30 años, todos esos servicios valían 10 veces más. Hoy está totalmente desvalorizado. En el año 2000 yo arranqué mi residencia en el Instituto de Energía de Corriente. El residente primer año, el que menos cobraba, el sueldo era de $1.000, en la época del 1-1. $1.000. Y de ahí para arriba, el año que iba subiendo, iba aumentando, iban de $200, $1.200, $1.400, hasta llegar al quinto año en esa época. Y hoy un residente que arranca, el sueldo arranca en $200. O sea que tiene que vivir con ayuda de la familia, porque no puede solventar. El 20% de lo que ganaba hace 23 años atrás. ¡Qué barbaridad! Exacto. ¡Qué increíble! Y así nos va, y así, pero ustedes tienen que conservar la calidad. Es decir, si vos por pichulear un producto, por no comprar lo que corresponde, ese paciente se te muere, vos tenés un problemón. Un problemón. Exacto. Estamos abarcados por la responsabilidad, digamos, legal de que le pase al paciente. Entonces, también al demorar, nosotros dejamos todo documentado, que se está a la espera del dispositivo que ya se lo solicitó a la OBS en tal fecha. Los pacientes pobres tienen que ir, golpear la obra social, la puerta, le dan vuelta, y entonces algunos pacientes llegan y otros no, otros fallecen en el camino, porque son productos que, si nosotros vemos el área de cardiología, sobre todo un área crítica, nosotros sabemos que existe una patología que se llama muerte súbita en Argentina, que es cuando una persona aparentemente sana fallece de golpe, que parecía que no tenía ninguna enfermedad grave en ese momento. Esa persona que tiene una muerte súbita, el 80% son problemas cardíacos o cerebrales, o sea que no tuvieron un buen chequeo cardiovascular, y que haciendo los controles o el tratamiento se puede prevenir. Y es tan frecuente la muerte súbita que se muere un paciente cada 15 minutos en Argentina, todos los días, todas las horas. O sea, 4 pacientes por hora se mueren en Argentina de muerte súbita, y eso se puede prevenir haciendo los chequeos, haciendo los estudios, pero para eso necesitamos los insumos. O sea que también atenta hasta contra la prevención, el no contar con los insumos, el tener una práctica de muy bajo valor. Entonces estamos atentando contra la salud también de la población al afectar de manera global a la medicina, a la salud, tanto pública como privada, porque este problema también pasa en el público. Porque a veces derivamos al hospital y también tardan hasta que se consiguen los insumos. O sea que no es que el hospital es inmediato. Probablemente tenga un poco más de espalda, más recurso económico el hospital para conseguir productos aunque sea más caro, pero también no hay que le sobra, o tampoco, y también están con falta en la parte pública, en todo el país. Yo te agradezco, Alfredo, que realmente nos estás brindando un panorama de lo que es hoy la salud pública y la privada, para que la gente tenga conciencia de lo difícil que es en este momento sostener el sistema. Porque uno descansa en el sistema, uno dice, bueno, si a mí me agarra tal cosa, me llevan al sanatorio o al hospital y me atienden. Claro, el problema es que tenemos que ser conscientes de los problemas, de las carencias que tiene ese sistema. El sistema está atado con alambre, ni siquiera con piolines. Exacto. Está tambaleando en áreas críticas, digamos. Entonces, eso afecta directamente a un área álgida, que es la parte de cardiología, neurología, que se definen procedimientos, definen la vida o la muerte de un paciente. Esas son patologías críticas que se tienen que resolver, que una vez puesto el esté, probablemente el paciente pasa el riesgo y ya puede hacer una vida normal, pero en ese momento crítico, depende de la urgencia con que uno haga el procedimiento, ese paciente va a tener un mejor o peor pronóstico. Totalmente. Te agradezco, Alfredo, y realmente, es para agradecer no solamente que nos hayas atendido el reportaje, sino agradecerle a los médicos el laburo que hacen, el laburo como profesionales de la salud y el laburo empresarial de mantener funcionando sanatorios, clínicas, hospitales que
porque el empresario es aquel que tiene que conseguir todos los recursos humanos y materiales para que se pueda seguir dando servicios. Bueno, ustedes hacen una doble función, por un lado como médicos individuales que prestan un servicio médico y por otro lado el empresarial, que es sostener la estructura de estos centros de salud que son fundamentales para nuestra vida. Exacto, y es un equipo de salud de personas que son muy allegadas a nosotros. Hay cientos de empleados que viven de instituciones y que tienen una familia atrás de cada uno. O sea, y cada vez que hay estos retrasos, se ha afectado no solo la economía de la institución, sino de cada uno de esos empleados que llevan sustento a su casa. O sea, son enfermeros, técnicos, limpieza, bioquímicos, médicos. O sea, es toda una familia que está trabajando, apostándole, porque son pymes acá los sanatorios. O sea, no son grandes empresas que generan sus honorarios. O sea, que no es algo que tenga un superávit. O sea, estamos siempre ahí peleándola. Y bueno, realmente nosotros hacemos esto porque nos apasiona, nos gusta, pero realmente estamos en este último tiempo, todos los profesionales de salud, me imagino que en todas las áreas de las otras profesiones también pasa algo parecido, el costo que se ha incrementado de manera exorbitante y los honorarios que no lo acompañan exactamente, o van muy atrasados cuando el gasto ya se hizo. Claro. Entonces, estamos complicados y ojalá que se pueda solucionar a la brevedad. Alfredo, muchísimas gracias, y bueno, suerte, ojalá que pronto encontremos una cierta normalidad, que funcione el sistema. Perfecto, sí, también nosotros esperamos lo mismo, porque tenemos muchos pacientes que están hoy en día a la espera de su prótesis, de su marcapaso, de su stent, así que ojalá que podamos darle una respuesta pronta a estos pacientes. Te mando un abrazo. Un abrazo, saludos para vos, Gabriel, y para Guillermo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. El doctor Alfredo Alejandro Romano.